Buenas tardes. Qué bien abrir este encuentro de periodismo iberoamericano con una mesa sobre podcast, qué buena señal. Hoy, al contrario de lo que hubiese pasado no hace tantos años, ya no hace falta que expliquemos qué es un podcast. Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero sí quiero que hagamos un repaso rápido para que todos entendamos un poco cómo hemos llegado hasta aquí. El término podcasting se acuñó por primera vez en 2004, no hace ni 20 años de eso, pero su arranque fue muy lento. Hizo falta que pasaran 10 años más para que el formato se empezara a tomar en serio. Fue en 2014 cuando se estrenó la serie Serial, que seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado, la conocéis. Y esta serie rompió todos los récords de audiencia conocidos hasta entonces, con 340 millones de descargas en sus 2 primeras temporadas. Bueno, a veces puede parecer que el podcast lleva aquí toda la vida, pero solo un dato. Solo hace 3 años que es posible escuchar podcast en Spotify o en Google, y solo hace 2 que plataformas como Podimo o Audible están disponibles en España. Bueno, es indiscutible que el consumo de podcast va al alza. Según el último EGM, en España 2 millones de personas escuchan podcast cada día. Estos son medio millón de personas más que la ola del EGM anterior. Y bueno, para nosotros, para los que nos dedicamos a esto, esto hace muy poco, vamos, no era ni un sueño, ¿no? Y para hablar de todo esto hoy, de cómo ha cambiado el sector, de lo que está pasando ahora y de lo que viene, tenemos con nosotros hoy a Inger Barriga, periodista mexicana, autora de varios podcasts narrativos de no ficción, multipremiados todos. Hola, Inger. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Tenemos también en Miami a Carlos Eduardo Huertas, director de la Fundación Conectas, una plataforma periodística que promueve el intercambio de información sobre temas clave para las Américas. Hola, Carlos. Hola Izaskun, hola Inger, hola Juan. Un gran gusto saludarlos y una lástima no poder estar con ustedes allá. Conectas publica un podcast semanal de actualidad que se llama Tenemos que hablar. Y también tenemos con nosotros un tema al día y también autor de la newsletter diaria Al Día, que tiene más de 100.000 suscriptores. Hola, Muy Juan. buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias a los 3 por estar aquí. Sois los 3 grandes ejemplos de cómo el periodismo en formato podcast se está colando en nuestras vidas. Inger, empiezo contigo. Tú has producido varios podcasts narrativos. Mejor Vete Cristina en 2017, que fue premio Ortega y Gasset. Sí. Calladitas Nunca Más en 2020, Así es, sí. que también recibió el premio Rey de España. Después de Ayotzinapa, que se ha publicado este año. Pero bueno, quiero que hoy nos centremos en hablar de Mejor Vete Cristina, y antes de ello vamos a escuchar un fragmentito. Bueno, no sé si... Se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos 2 veces, hizo rituales de santería, cruzó otras 2 veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes, vendió quesadillas en la calle, lavó platos por $7 la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Inger, este podcast lo publicasteis en 2017, solo han pasado 5 años, que también es un montón. Es otra vida. Para los ¿no? podcasts, sí. ¿Por qué decidisteis contar esta historia en formato podcast y no en otro formato, que quizá hubiese sido lo natural en aquel momento? Bueno, porque yo en ese momento estaba trabajando en Univisión, en la redacción de noticias, y ya teníamos un poco la idea y la consigna de poner atención a ver si en algún momento encontrábamos alguna historia que nos valiera para contarla en ese formato. Y cuando empezamos a hablar con Cristina, bueno, la historia nos llegó además como por algo que no tenía tanto que ver, era una historia de comida, era una historia que tenía que ver básicamente con el tema de que ella había abierto un restaurante de una comida muy típica mexicana en Filadelfia, y de pronto, de la nada, estaba entre los 10 mejores restaurantes de Estados Unidos según Bon Appetit. Entonces, íbamos
como persiguiendo un poco esa parte que tenía más que ver con nuestra audiencia, muchos mexicanos, muchos inmigrantes, la cosa del duelo migratorio y la comida, o sea, había muchas cosas que creíamos que podían ser atractivas para la audiencia. Pero al momento de escucharla hablar y de empezar a vislumbrar las primeras luces de su historia, nos dimos cuenta de que la historia era súper potente, de que era muy universal, ¿no? En la humanidad de Cristina había muchos reflejos, ¿no? que podían ser afines a cualquiera. Y por otra parte, también escucharla a ella hablar fue otra cosa. Cuando escuchamos, pues es una mujer muy elocuente, es una mujer súper sensible, es una mujer que tiene como mucha capacidad para transmitir las emociones de su historia y para contarla. Y nos dimos cuenta de que la única manera de hacerle justicia a la potencia de su voz y a lo que tenía que contar era escuchándola directamente, que no había manera de que pudiéramos escribir eso y ser Y se entendiera justos cómo era ella, con ¿no? la dimensión de la historia, ¿no? ¿Y tú sabías hacer podcast entonces? No tenía ni idea de lo que me estaba metiendo, ni idea. No, para nada. En esa época no tenía idea, pero había trabajado en radio antes. Ajá. Entonces, como en la redacción no había muchos que hubieran trabajado con audio, cuando en algún momento dijeron, tocó. bueno, ¿quién quiere? Yo dije, yo podría intentarlo. Y pues fue también un camino, en ese momento, lo único que había de podcast en español era Radio Ambulante, creo. Probablemente ya estaban las raras también, pero no eran tan conocidas, tan conocido ese podcast. Y me acuerdo que fue también como un camino de mucha exploración, de escuchar muchas cosas y autodidacta totalmente. Fue ir a buscar bibliografía de NPR y de This American Life, o sea, como todos estos referentes que había de radio experimentando con podcast. Bueno, This American Life no, pero es el papá de todos, pero ¿no? al final, saber de radio tampoco te garantizaba saber llevar eso al lenguaje de los podcasts, ¿no? No, para nada, ¿no? Claro. Había ahí también como que hacer un trabajo de, pues un poco de traducción, ¿no? De entender que no es lo mismo leer una historia que escucharla y que para contarla y que se escuche bien y que te quedes pegado y que haya ganchos y que la gente quiera seguir escuchando, pues tienes que apelar a otras cosas, a las emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces esa búsqueda y esa nueva forma de hacer periodismo para mí fue muy reveladora, ¿no? Esa potencia del formato. Es muy interesante esto que cuentas porque yo creo que todos hemos pasado por el autoaprendizaje. Luego hablaremos también más sobre esto. Pero quiero dar paso también a Carlos y a Juanlu. Carlos, vosotros hacéis un... Perdón, que es que me tengo que dar la vuelta así para verte. Vosotros hacéis un podcast semanal, Tenemos que hablar, donde tratáis temas de actualidad de la región. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito también antes de hablar contigo. ¿Sí puede ser? No se le oye. Te hemos escuchado el saludo perfectamente. O sea que... Bueno, mira, mientras arreglamos los temas de sonido, voy contigo, Juanlu. Muy bien. Yo sé que tú eres un loco de la radio. Sí. Pero si hace 10 años, cuando fundasteis el diario.es, tú eres uno de los fundadores, te llegan a decir que ibas a estar haciendo un podcast, un daily, 10 años después, ¿te lo hubieses creído? No, y mira que entonces cuando ya empezaba a hablarse de podcast había por ahí alguna cosa que intentábamos hacer con mesa de sonido para ver si salía algo mucho antes del diario, pero es una de estas aventuras que nos ha traído el diario que nos ha llevado a sitios que no teníamos ni idea, y experiencias que no teníamos ni idea que donde nos iban a llevar, ¿no? O sea, a mí juntar la pasión adolescente
primeros años de trabajo, que era la radio. Yo fui becario de Gonzalo Cortizo. Y juntar eso con un crecimiento profesional que he tenido en Internet y las dos cosas juntas, que es un daily podcast de actualidad, pues no, totalmente inesperado y maravillosa experiencia, sí. Bueno, muchos seguramente conocéis este podcast, nos escucháis todos los días, espero, pero por si acaso vamos a poner también un fragmento para que los que no hayáis probado un tema al día, pues mañana o esta noche os animéis y le deis al play. A ver. Esta mañana lo hemos probado y funcionaba todo perfectamente, pero Bueno, es son el las cosas del directo, típico no caso pasa de nada, mesa de podcast donde no suena el donde sonido. no suena nada, hay bucles, Vale. problemas Es de así. sonido, no pasa nada. Bueno, Juanlu, tú empezaste a escribir la newsletter al día en enero de 2021. Sí. Tiene ya más de 100.000 suscriptores. Esto lo voy a decir mucho porque es que son un montón y es una cifra abrumadora. Unos meses más tarde, de ese mismo año, en septiembre, lanzamos un tema al día, el podcast diario de actualidad que hacemos y que nos da muchas alegrías. Cuéntanos, ¿cómo fue ese salto? O sea, ¿en qué momento pensasteis que después de hacer una newsletter tenía sentido hacer también un podcast diario? Que además tenía sentido que fuese bajo la misma marca, bajo la marca al día, y que además tenía sentido que fueses tú quien lo dirigías y Yo lo creo que presentaras. tiene sentido un poco en la línea que explicaba antes Ignacio Escolar de que es el diario. Si el diario nace para dar un tipo de información más cercana, para explicar la actualidad, durante todo este tiempo yo creo que no solo hemos sido buenos dando la última hora informando determinadas cosas de las que nadie hablaba, sino explicando un poco mejor que otros, para un cierto público al menos, algunas de las cosas que estaban pasando, ¿no? Y por tanto, ese tipo de periodismo que es más explicativo que ultra rápido en la información, más narrativo que pirámide invertida, que intenta jugar con los formatos, aunque no vengan en el manual de estilo de la prensa escrita de los años 50, tiene una salida al mar casi automática por los blogs, por las newsletters, que yo creo que son herederas un poco de aquella cultura blogger de hace 20 años, y automáticamente cuando te pones, o al menos a mí es lo que me ha pasado, en el momento en que te pones a escribir una newsletter, yo siento que de alguna manera estoy dando paso a los temas que otros compañeros tratan a lo largo del día. Yo le digo a la gente buenos días por la mañana y me pongo un poco en el papel del que está presentando, entre comillas, un informativo de radio, porque lo que hago es presentar un poco algunos temas importantes del día. Hay un punto de opinión, sí, hay un punto de valoración mía, sí, pero lo importante es explicar, sintetizar lo que pasa y enlazar, dar paso a alguien, ¿no? En una crónica de radio, pero enlazar a una pieza informativa donde la gente puede profundizar. Y luego recojo esa voz y me lo llevo a otro sitio e intento hacer un hilo narrativo de la actualidad del día. Claro, en el momento en que esa idea se te mete en la cabeza Ya no puedes salir de ahí, ¿no? y que escuchas dailies y que escuchas podcasts y que ya te vas viniendo arriba y ves que cada vez hay más mercado en España y tienes a jefes como Escolar y Rosalía Lloret que te van empujando hacia la idea, porque si ves la puerta abierta dices, vamos para allá, hagámoslo todo, pues hagámoslo todo. Y tengo que agradecer que me hayan empujado y agradecer la acogida de toda la gente que nos ha recibido increíblemente bien. Tenemos 60.000 personas suscritas en Spotify, todos los días nos escuchan decenas de miles de personas, somos el daily más valorado y más escuchado en Spotify en España, es una pasada. Y esto, como siempre ha pasado en el diario, con mucho menos recursos que la competencia, con muchas más limitaciones técnicas, como las de hoy, con mucha voluntad, pero mucho menos recursos que otros. Mucha gente, también en América Latina, ¿no? El año pasado en el Encuentro Iberoamericano de Periodismo hablábamos con la gente de las raras, o con la gente, sobre todo, de Radio Ambulante, del Hilo, y claro, nos explicaban los recursos que tenían, ¿no? Eran 10 personas para hacer un capítulo a la semana, Un ¿no? ejército entero. Claro. Claro. Pero yo creo que esa sensación de hacer un periodismo que te explica las cosas de otra manera es súper importante. Nosotros no solo vamos buscando el clic, sino vamos buscando que la gente nos conozca mejor, tanto por los temas que hacemos como por quiénes somos. Y yo creo que está muy bien no solo leer a Gonzalo Cortizo, sino, como ha quedado evidente, nada más que ha cogido la palabra en el micrófono hoy, escuchar a Gonzalo Cortizo, como le vamos a escuchar, por ejemplo, en el capítulo de mañana de Un Tema al Día. Y no es lo mismo escuchar o leer a Ignacio Escolar, aunque le veamos en la tele mucho, pero en una conversación de podcast durante 15 minutos se dan un montón de matices que desde luego la tele no da
y sus artículos y sus explicaciones escritas tampoco, porque son formatos diferentes. Entonces, ese punto de también crear una relación diferente, una vinculación diferente con nuestros socios y socias, te lo da la voz, y el diario ahora tiene voz. Sí, sí, volvemos otra vez al poder de la voz, ¿no? La misma razón por la que vosotros decidisteis hacer Mejor Vete Cristina en audio y no en otro formato. Quiero apuntar una cosa más a todas las que has dicho sobre un tema al día, que es que además somos un podcast sostenible económicamente desde el día 1, gracias al apoyo de Podimo, pero también de Oxfam Intermón, y esto es una cosa que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Entonces, gracias a ellos también. Vamos a intentarlo con Carlos otra vez. Hola, Carlos, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? Ahora sí, sin retorno. Perfecto. ¿Qué tal? Oye, buenos Eh, días. ¿Estás Bueno, en lo que Miami? me preguntabas un poco sobre el origen del podcast de Sí, Tenemos que hablar. Eh, Nosotros en Conectas tenemos una sección de análisis que precisamente se llama Tenemos que hablar, y durante varios años hemos venido haciendo análisis semanal que precisamente busca, como dice Juan Lu, explicar y también uno de los, de hecho, de las misiones que tenemos en Conectas, que es precisamente contar de manera oportuna hechos relevantes que transforman las Américas y explicarlos para esa audiencia. Entonces, en el podcast ya teníamos, en la elaboración de esta pieza de análisis teníamos una estructura editorial montada que creo es lo más complejo, no lo único, pero es lo más complejo, digamos, cómo ofrecer un valor agregado, un diferenciador en el contenido. En el equipo editorial de Conectas tenemos una estructura que la llamamos la mesa editorial, que es bastante atípica y que está consolidada y pensada en función del periodismo a profundidad y de investigaciones, que es lo que hacemos. Y lo hemos activado en el análisis, siendo una de las voces, digamos, más emblemáticas de la organización. Ahí tenemos excelentes editores en Bolivia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, por supuesto. Está liderada por Mauricio Sáenz, un periodista de gran trayectoria en la parte de análisis, y tenemos una dinámica en la que empezamos este año, 2022, de manera seria y consecuente a hacer esta producción semanal, buscando nuevas audiencias y que este formato nos permitiera acercarnos de una manera diferente con una comunidad que ya tenemos y con nuevas personas de la región. qué bien, qué interesante. Aprovecho que la conexión fluye para que pasemos a hablar un poco de producción. Mucha gente se sorprende cuando le explicamos, por ejemplo, que nosotros en el caso del día, para hacer 15 minutos, dedicamos la jornada laboral de todas las personas del equipo y a veces un poquito más, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo puede ser para hacer 15 minutos tantas horas de tanta gente? Carlos, en vuestro caso, que hacéis un episodio semanal también de unos 10 minutos, ¿cuánto tiempo os lleva hacer cada episodio? ¿Cuántas personas implicadas hay en el proceso? Cuéntanos un poco más sobre cómo hacéis. Tenemos que hablar. Tenemos una reunión semanal, que es una junta editorial de la que participan todos los editores de estos países, como les comento, Fabiola, Gricha, Cristian, Carlos, Leonardo, Mauricio, Juan David, Son un montón, ¿eh? y sí, un montón, 5, pero es el equipo editorial de Conectas, digamos, que está participando a su vez de las investigaciones. O sea, eso garantiza que es un equipo editorial conectado precisamente con lo que está sucediendo en la región. Entonces, para nosotros como equipo editorial también es un espacio muy importante, porque cuando está haciendo uno investigación y temas de análisis, es fácil, digamos, desvincularse del día a día y de la cotidianidad de la región. Ahí cada uno trae propuestas y en general estamos discutiendo entre 7 y 12 posibles temáticas sobre cuál puede ser el tema de la otra semana, con un reto adicional, y es que, digamos, con muchos retos adicionales. El primero es que, como nosotros esta reunión la hacemos el miércoles y estamos produciendo para la siguiente semana, entonces tiene que ser un tema de actualidad, de interés regional, pero que tenga, digamos, como un long tail de Sí, qué mantener. difícil atinar con eso. Claro, no es sencillo, y esa discusión, pues porque la coyuntura, digamos, lo que sucede hoy día
seguramente muere como tema el fin de semana, pero la otra semana está vigente otro tema que de pronto lo podemos conectar con el de esta semana, en fin. Entonces allí el componente analítico es fundamental. Una consideración adicional es que prácticamente todos los que participamos de este equipo venimos de medios impresos, entonces el tema técnico nos ha tocado aprenderlo. Contamos con la excelente asesoría de Darío Fernando Patiño, que es una persona en Colombia que tiene mucha experiencia en este tipo de trabajos para mejorar precisamente la puesta en escena. Y la parte técnica es un proceso que ha venido mejorando y en el que seguimos trabajando. Nos pasa a todos, o sea, yo creo que todos es la obsesión, ¿no? Sonar cada día mejor, que eso esté cada vez más afinado. En vuestro caso también grabáis en remoto, ¿no? Que esto complica porque claro, cada uno está en su casa, o sea, no disponemos de grandes estudios de radio donde se pueda grabar con tranquilidad y bueno, esto a veces cuesta, pero bueno, poco a poco. Juanlu, La tecnológica es un tema. Juanlu, cuéntanos cómo trabajamos. Sí, no puedo mentir porque me pillarías enseguida, porque lo sabes tú igual que yo. Estoy aquí para apuntar. A ver, nosotros tenemos un equipo ahora mismo que ha crecido este año. En los primeros meses de Un Tema al Día tenemos la suerte, gracias al apoyo de los socios y gracias también al patrocinio, de haber podido contratar a una persona más, con lo cual ahora ya somos, en el día a día del podcast, 4 personas, más una labor imprescindible, que es la de la realización del sonido, con lo cual somos 5 personas para cada capítulo, pero sería injusto quedarse así, porque para que el primer día de Un Tema al Día en el diario.es sonara el volcán de La Palma haciendo el rugido que hacía ese volcán en primer plano con una calidad del sonido excelente, pues había un periodista del diario.es grabando el volcán de La Palma en La Palma. Un periodista de Canarias Ahora, que es la edición asociada del diario.es en Canarias. Para que otro día podamos hablar desde dentro de la Basílica de la Macarena de la exhumación de Queipo de Llano, pues tiene que estar la directora del diario.es Andalucía de madrugada grabando allí cómo sale el coche fúnebre y grabando a Paqui Maqueda, que es aquella mujer que gritaba en honor a las víctimas del franquismo en esa puerta. Y eso solo se puede hacer cuando tienes una redacción súper comprometida con este proyecto diferente, sonoro. Yo creo que les hace además ilusión incluso participar en los diferentes capítulos que hacemos, porque hay gente que trabaja todas las horas del día en el diario.es y que este año además, dentro de ese trabajo, le proponemos que hagan también una versión ni siquiera reciclada de su trabajo, sino que lleva guión, lleva producción, en fin, es un trabajo narrativo y casi intelectual, si me permitís un poco la exageración aparte. Y nos ha sorprendido para bien lo bien que hablan todos cuando se ponen delante del Sí, micrófono, que sí, eso no es tan fácil. Sí, yo no sé si teníamos prejuicios sobre la gente No lo que... sé. no sé, pero no sé, o sea, podríamos dar nombres, pero hay gente fantástica que leéis todos los días en el diario.es, como Irene Castro o como Carlos del Castillo, que de pronto son explicadores maravillosos, ¿no? Y la lista es eterna de gente que no ha hecho radio nunca, no ha hecho tele nunca, pero que te explica las cosas muy bien. Y creo que además que no hayan hecho radio nunca y no hayan hecho tele nunca también les da una voz una naturalidad que quizá en una radio no sobreviviría a las exigencias de un estándar de locución, pero que en una conversación para que te expliquen algo es muy bienvenido, es maravilloso, ¿no? Nosotros por la mañana nos reunimos todas las mañanas. Cuando yo termino la reunión liderada por Ignacio Escolar del staff editorial del periódico, donde tomamos las típicas decisiones que se toman todos los días en las reuniones editoriales de los periódicos, pues salgo de ahí, me meto en la reunión específica del podcast y ahí con Carmen Ibáñez, con Marcos García Santonja, con Pedro Nogales, con Isaac Kun, pues hablamos de qué hacer. Hay capítulos que se hacen en un día, en unas horas, hay otros que nos tiramos 3 semanas dándole vueltas, hay cosas que son narrativamente, intentamos, un poco más complejas y hay otras que es sencillamente una charla con alguien para explicar una cosa que hay que explicar hoy, no dentro de 3 días. Y hay cosas que incluso no salen nunca. Y hay cosas que no salen nunca, hay capítulos que nunca escucharéis. Pero bueno, es bonito, es una aventura muy complicada y hay yo creo que hay mucha parte que todavía no está explorado, ¿no? Pero que seamos capaces, hablando de producción, de montar un capítulo, como hicimos también hace unos meses, con notas de voz de gente que nos manda con su móvil. No tengo yo ni que estar al otro lado conectado en un servidor, grabándole en un estudio de radio, no.
mándame notas de voz de tu experiencia diaria huyendo de la guerra en Ucrania. Pues la gente se coge su móvil y el primer día te dice, bueno, sí, nos han dicho que hay aquí unas bombas que han caído y tal, estamos preocupados, pero estamos bien. Al día siguiente te manda otra nota de voz y tú ya solo en el tono de voz percibes que ya ve que aquello no es cosa de un día, ¿no? Hicimos un capítulo con 6 días, con la evolución de 6 días dándote cuenta de que estás en guerra y se te ponen los pelos de punta solo con las notas de voz mandadas por WhatsApp de esa gente allí, ¿no? Y había otros compañeros del diario.es haciendo reporterismo en Ucrania y en las fronteras de Ucrania con Polonia y con Bielorrusia. Pero ese capítulo no lo hicimos con los periodistas, lo hicimos con gente que se grababa su propia voz en casa, en su cocina, cuando ya había acostado a los niños. Y ese tipo de cercanía, por supuesto, solo te la da el audio, y creo que además ese tipo de formatos son más flexibles, podemos imaginar cosas nuevas en el podcast. Y tener esa creatividad, ¿no? Tener también la sensación de que seguimos haciendo cosas nuevas en el diario, que llevamos 10 años haciendo un periódico que se ha hecho, un periódico muy potente, pero que sigue teniendo la capacidad de imaginar cómo estar en la vanguardia de lo siguiente, ¿no? Y si lo siguiente es el podcast, vamos a hacer un podcast diario demostrando que esa voluntad periodística no se agota en la palabra escrita. Ese episodio, por si lo queréis buscar, se llama 6 días de guerra, diario una resistencia. Lo buscáis en cualquier plataforma de podcast o en el diario.es y lo podéis escuchar. Si estáis en una plataforma de podcast, le dais a suscribir y aquí acabo con la cuña. Muy bien, cuña. ¿Vale? Ya te socio. Ya te socio. Inga, los proyectos en los que has participado tú son series de largo recorrido, nada que ver con estos ritmos que nos marca la actualidad. Son series que necesitan muchísima producción, muchísima documentación, muchísimo trabajo de guión. Entiendo que son meses de trabajo, nada de unas horas y tira. No. En este caso, para la producción de trabajos así de largo aliento, series y tal, pues yo encuentro que lo principal es tener buenas editoras, editores, ¿no? Es así vital, ¿no? Cuando vas a producir una cosa de estas, para mí ha sido bien importante. Y a partir de que tienes una editora a quien le estás contando tu idea y tal, desarrollas una hipótesis. Ya que desarrollas la hipótesis, generalmente está mal, tengo que decirlo también, pero esa es la gran magia de hacer este tipo de trabajos a los que le sigues investigando. Entonces, la hipótesis te sirve como para arrancar y tener 4 o 5 personajes a los que vas a ir a entrevistar y tal, pero a partir de allí empieza ya también un trabajo de lectura, investigación, buscar archivos, buscar más personas, ¿no? Seguir los hilos que te van tirando. Es un poco lo que pasó con Calladitas Nunca Más, ¿no? Es un poco, claro, cuando hice Calladitas Nunca Más es un relato del movimiento feminista en México y termina, no era esa la intención, pero termina siendo una reivindicación de la rabia de las mujeres en Latinoamérica, bueno, y en el mundo, de hecho, ¿no? Pero sí, porque empezamos a investigar, en ese caso en particular, había habido un Me Too en México, en Twitter, y a partir de ese Me Too, un músico se suicidó porque lo denunciaron, y yo un poco ya había ido siguiendo los brotes del movimiento feminista y los había ido documentando, escribiendo notas, pero cuando veo esto, digo, esto ya va más allá, tiene muchas capas, pues, ¿no? Las mismas mujeres estábamos como leyendo y sorprendidas y dolidas, pero enojadas, pero al mismo tiempo todo el machismo que teníamos interiorizado y normalizado peleándose en nuestra cabeza. Entonces, había una intención de entender y en medio de eso seguían pasando cosas, ¿no? Entonces, yo ya había empezado a escribir el primero y el segundo episodio y de pronto yo ya había ido a México a entrevistar y todo el rollo y de pronto surgen las marchas de agosto del 19, en donde los bloques feministas más aguerridos queman estaciones de Metrobús, queman estaciones de policía, grafitean todo el ángel de la independencia en Reforma. Entonces, fue como muy impresionante para todo el mundo, o sea, todos nos quedamos, hombres y mujeres, la sociedad en general estupefacta, los medios, ¿no? Todo el mundo diciendo, ¿qué les pasa? Y al final, entender que en realidad tu historia no es lo de antes, sino es esa rabia, ¿no? Y entonces hay que empezar a tirar también de ese hilo y a ver cómo tejes una estructura que sostenga esa explicación, ¿no? Que
que tú empiezas a contar porque quieres entender, en primer lugar. Entonces, ese proceso para mí es como el más complejo, ¿no? Y donde sí es vital tener escuchas, tener oídos frescos que te estén diciendo, ¿tiene o no tiene sentido? Ya estás perdida en el bosque oscuro, no veo que vayas a salir de allí, ¿no? Que te vayan poniendo banderitas. Descansa un rato, ¿no? Date una vuelta. Descansa un rato, vete a buscar ahora material visual, por ahora no digas nada más, ¿no? Pero sí, son procesos muy largos, son procesos que se llevan meses, que requieren mucha inversión de tiempo y de recursos, más que técnicos, diría yo, porque el podcast dentro de todo es muy noble en ese sentido, ¿no? Muchas veces no tienes el mejor audio, pero al estar haciendo un producto periodístico, te da igual que no se oiga bien mientras se oiga real, ¿no? Entonces ahí tienes un margen y de pronto en ese sentido es muy noble, pero el recurso para este tipo de podcast, el recurso de experiencia, de tiempo de escribir, de tiempo de hacer el guión, la estructura, contarlo, escucharlo 1 y 1000 veces, cambiar el guión 1 y 1000 veces, volverlo a editar en audio, ¿no? Y luego volverlo a oír y volverlo a cambiar. Yo tengo 14 drafts de cada episodio. Me lo mínimo, creo. ¿no? Sí. O sea, es una locura. Entonces, sí, son proyectos que requieren mucha más inversión, ¿no? De tiempo sobre todo. Nos queda poco tiempo ya. Inger, ¿cómo crees que ha cambiado el sector, los podcasts, desde que hiciste Mejor Vete Cristina en 2017? Que ya digo, son 5 años, pero son como 5 vidas en esto de los podcasts. Bueno, pues para ser más o menos breve, cuando hicimos Calladitas Nunca Más, tuvimos en Univisión que hacer disclaimers al tratar de promoverlo en redes sociales y todo para explicarle a nuestra audiencia que no había imagen, que era solo audio y la gente, por ejemplo, oyendo Mejor Vete Cristina, se enganchaba mucho, le parecía que era una radionovela y decían, me encanta, es como las radionovelas de antes. ¿En dónde la puedo escuchar? ¿En qué estación está? ¿A qué hora? Era como, no, lo puedes oír cuando quieras, donde quieras. ¿Cómo? No entiendo nada, ¿no? Y era como, no, a ver, señor, présteme su teléfono, ¿no? Le descargo la aplicación, le descargar suscribo y aquí le va a llegar una notificación. De verdad, hubo un momento en el que consideramos hacer algo así de pedagógico, ¿no? Como salir a la calle y explicar un poco así, o hacer videos, tutoriales de cómo escuchar podcasts. En el 2017, fíjate, y ya había salido Serial, ya había sido la hostia, brutal, como dicen aquí, ¿no? Y todavía seguíamos teniendo que explicar eso. Entonces, también creo que ahora, o sea, no había una audiencia preparada en español, quiero decir, ¿no? Para escuchar este tipo de contenidos. Y ahora yo creo que también hay una audiencia más exigente, conforme empieza a subir esta ola y a ver un montón de contenido, también, ¿no? De pronto también la gente empieza a tener más expectativas y a decir, bueno, vas oyendo cosas mejores y empiezas a elevar también tu demanda en la calidad del contenido, ¿no? Entonces yo creo que vamos muy bien. Se van a ir produciendo cosas mejores, sí. Bueno, para cerrar ya, que nos quedan 5 minutos, os lanzo la pregunta a los tres. ¿Cómo veis lo que viene? Los próximos 5. Ya no me atrevo a decir 10 porque vete a saber. Pero, ¿tú cómo ves los próximos 5 años, Carlos? Bueno, te puedo hablar del primero, por lo menos. Para Vale, venga, va, compro. Tratando de cerrar los planes del 23. Obviamente pasa por si bien lo que dice Inger es totalmente cierto, el podcast y el sonido es muy noble como producto, poder trabajar más allí es fundamental. Uno de los retos que nosotros tenemos es poder transformar también los productos periodísticos de investigación y de profundidad que hacemos cotidianamente y que son la marca de la organización, poderlos transformar también a formato sonoro. Eso pues requiere una producción especial y requiere, digamos, mucho más desarrollo y para eso pues hemos hecho, digamos, como unos ajustes importantes y esa es una de las apuestas del próximo año. Y una apuesta novedosa también, que no sé si eso tenga que ver con el futuro o no, pero por lo menos lo vamos a explorar. Hicimos un acuerdo con el Faro de El Salvador para hacer una adaptación a algo que ellos presentaron en su foro CAP en Guatemala recientemente,
que ellos presentaron un fotoconcierto, que es una puesta en escena en tiempo real sobre la situación de lo que está sucediendo en Centroamérica, que como saben es dramática, y a través de 400 imágenes registradas por más de 60 fotoreporteros se logra tener esa panorámica. Entonces nosotros, a partir del próximo año, en el programa de editores de Conectas que comienza en enero, vamos a tener una exposición itinerante de algo que hemos llamado fotopodcast, ¿sí? Y es integrar, digamos, una descripción analítica apoyado en las imágenes y apoyados en el concierto, en una puesta en escena, y bueno, pues va a ser una exploración, y espero el próximo año en Santiago de Compostela, en el lugar donde sea el nuevo encuentro del diario.es, estarles contando cómo salió esta experiencia. Poder contarlo, sí, señor. Futuro, ¿no? No sé. Va todo muy rápido. Yo creo que hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, siempre se habla, ya que estamos en un encuentro iberoamericano de periodismo, de que es muy complicado hacer periodismo iberoamericano en tanto que cada país, como decía Carlos al principio, tiene sus códigos, no solo lingüísticos, aunque hablemos un idioma común, sino también sus códigos políticos. Las palabras están muy connotadas, no significa lo mismo populismo en España que en Argentina, no sé, que en Venezuela o que en Bolivia. Y por tanto hay cosas que son complicadas de compartir, ¿no? Y algunas de... Nosotros tenemos experiencia en eso porque estamos compartiendo contenido con un medio hermano en Argentina, el diario AR, y afortunadamente vamos encontrando las maneras de hacerlo. Pero creo que con el audio es más sencillo, porque esas palabras connotadas tienen un tono de voz, tienen una inflexión en la voz, tienen una matización después, el acento te da un marco en el que el oyente puede interpretar lo que puede estar significando una frase. Creo que ahí tenemos muchas cosas por explorar. Es decir, creo que sí que hay un periodismo iberoamericano sonoro. No sé quién lo va a hacer, ¿eh? No digo que mañana yo me pueda poner a hacer esto ni que nos tengamos que poner, pero que creo que hay códigos comunes en el audio que sí se pueden explorar. Igual que es más fácil hacer periodismo internacional con informaciones que procedan de cualquier idioma escrita, ¿no? Porque traduces lo que dice Joe Biden y lo escribes, ¿no? Eso en el audio es difícil. Cuando yo quiero contar lo que ha dicho Putin, ¿qué hago? ¿Me pongo a doblar a Putin? Pues por supuesto es lo que hace la radio todos los días, no pasa nada, pero para la narración de un podcast es una cosa que no siempre es cómoda, ¿no? Pero sin embargo, se nos abre una puerta de un espacio común, que es el idioma, y no solo el idioma, sino los códigos del lenguaje que tenemos en común, que yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y creo que, bueno, ya más en lo sectorial, pues habrá que ver, ¿no? Hasta dónde podemos seguir convenciendo a gente de que siga creciendo esa cifra de gente que pueda escuchar información y podcast cada día. Yo creo que vamos por el buen camino. Creo que poco a poco se está demostrando que esto tiene mucho futuro. Creo que también hay que ser exigente con las plataformas, ¿no? Para que no pase con YouTube o Spotify ya tenemos tema para el año que viene. lo que decíamos hace 20 años que nunca pasaría con Google y con Facebook, ¿no? O con Facebook y luego se nos complicó un poco la vida. Yo creo que hay que exigir transparencia también en qué pasa con nuestro trabajo en esas plataformas, pero eso ya es más una cosa nuestra de periodistas, ¿no? Yo creo que hay que mandar un mensaje de optimismo de hay una nueva puerta para hacer periodismo en ese tipo de códigos. Parece que por primera vez hay dinero en el sentido de que se está creando un mercado porque hay mucha gente escuchándolo y por nuestra parte, al menos por la parte de los periodistas que éramos unos locos de la radio cuando teníamos 15 años, que nos fugamos hacia Internet porque era donde estaba la innovación, de pronto ver que la heredera de la radio, si es que esto es algún tipo de herencia de la radio, se presenta como innovación al mundo, a mí es que me parece, eso sí que me parece que nunca jamás lo iba a ver, ¿no? Ver cómo algo como la radio, que para mucha gente, para una generación entera, es algo heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, se convierte en algo con futuro. Yo que empecé trabajando en la radio, los debates que teníamos en la radio no eran precisamente halagüeños sobre qué iba a pasar con nosotros en 20 años, y ahora sí. Ahora veo a gente que está muy ilusionada haciendo periodismo sonoro y que se ve dentro de 10 y de 15 años haciendo muy buen periodismo sonoro. Y yo creo que esa reconciliación de lo digital con el futuro de la radio creo que es una buena noticia y que podemos estar entusiasmados, por lo menos para llevarnos una alegría que los periodistas no siempre nos la llevamos. Así que bien, futuro lo ve bien. Inger. Sí, pues básicamente estoy de acuerdo con Juanlu en eso. A mí me parece también que hay
como, es muy prometedor ver de pronto que las personas que están en puestos de decisión se empiezan a dar cuenta también de la potencia del formato, ¿no? Y del alcance, porque eso abre también a, pues eso, a invertir recursos, no solo, bueno, terminan siendo económicos, pero me refiero de pronto, yo qué sé, tienes a tu mejor periodista de la redacción y no quieres ponerlo a hacer un podcast, ¿no? Y es como, no, sí, ponlo a hacer un podcast, ¿no? A ver qué pasa. Seguro tiene una historia increíble y si traes esas voces a ponérselas a la gente y les das un hilo y se los cuentas, seguro va a ser mucho más potente que lo que hubiera logrado escribiendo. Y también, sí, te voy a decir que también la posibilidad de explorar en otro tipo de formatos, ¿no? Que quizá en español todavía no nos hemos metido ahí, ¿no? Sí. En inglés está un poco más desarrollado. En inglés se han permitido más también porque pues empezaron con estas olas antes y claro. empezaron también como con influencias de la radio pública y de todo esto como con mucha apertura, ¿no? Pero en español se está empezando a hacer mucho también y se están empezando a hacer cosas con mucha más calidad, con mucha más intención. Y esta fusión, digamos, del periodismo con el audio, a mí me parece que tiene una potencia extraordinaria y que es bien importante que los medios y la gente que invierte en eso se empiece a dar cuenta de eso para, pues eso, justo como seguir, ¿no? Propiciando estas producciones de mejor calidad. Bueno, pues larga vida al podcast. Muchas gracias Larga vida. a los tres. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Listo.